quería compartir con ustedes este pasaje, esta enseñanza pequeña sobre la vida de Elizabeth. Para esta historia vamos a leer Lucas capítulo 1, desde el 5 hasta el 25 y luego desde el 39 hasta el final. Desde el 26 hasta el 38 habla de cuando el ángel anuncia el nacimiento de Jesús. Entonces mejor vamos a dejarlo aparte, no porque no sea importante, sino porque no habla mucho de Elizabeth. Entonces les voy a pedir que pongan en pausa la grabación para que ustedes puedan leer este pasaje y también orar un momentito. Bueno, espero que hayan terminado su lectura. Entonces yo lo he leído varias veces en oración buscando qué quiere el Señor enseñarnos el día de hoy. Me llamó mucho la atención varias cosas de esta mujer. Si nos fijamos en el versículo 5, habla de esta pareja, ¿verdad? Habla de ambos, habla de su nombre, no en todas las partes habla de las mujeres con nombre, pero en este caso sí. Y era muy importante también que tanto Zacarías como Elizabeth, su esposa, fueran sacerdotes, fueran del linaje de Aarón, de los sacerdotes. Dice que Zacarías era de la clase de Abías, o sea, era descendiente de Aarón también. Pero la mujer era directamente de Aarón, ¿verdad? Y dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Es bien interesante esto, que ambos eran justos delante de Dios. Si la Biblia dice que ambos eran justos, qué privilegio, ¿verdad? Que el mismo Espíritu Santo haya inspirado a Lucas a hablar de una persona, de una mujer, de una pareja, que ambos eran justos e irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, ¿verdad? Eso quiere decir que el llamado a ser santos, a ser justos, a ser irreprensibles no es solo para los hombres. Las mujeres también estamos llamadas a ser santos, a ser irreprensibles, a ser justos delante del Señor. ¿Cuál era el problema con Elizabeth? Elizabeth era estéril, no había podido tener hijos. Hay muchas razones, ahorita sabemos médicamente, hay muchas razones por las que no se puede tener hijos. Sin embargo, en ese tiempo pues no había muchas razones. Y de hecho, ellos sentían hasta cierto punto falta esa bendición, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento las bendiciones eran mayormente centradas en 4 cosas. Una era la prosperidad económica, la otra era tener hijos, la otra era salud y la otra era larga vida en la tierra. Eso lo podemos ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Entonces Elizabeth, al no tener hijos, se sentiría, yo digo, como Ana, ¿verdad? Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no me das hijos? ¿Verdad? Sentía como que faltaba esa bendición en su vida. Sin embargo, eso no le restó a ella quedarse en casa llorando y decir, ahora ya no va a hacer nada en la iglesia ni nada, o sea, yo no me importa si soy del linaje de Aarón, pues mira, no me ha dado hijos, era porque el Señor tiene algo contra mí y así a veces nos ponemos las mujeres, ¿verdad? Pero ella no se quedó en su casa, ella dice que andaba en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Su esposo pues también era sacerdote. Tenemos que tener en cuenta que en este tiempo los hijos de Aarón pues ya se habían multiplicado bastante, ¿verdad? Porque cada hijo tenía hijos y para los, 2000 años después que era este periodo, pues ya habría muchos de entre los hijos de Aarón. Entonces Zacarías era pues uno de estos descendientes de los sacerdotes y él tenía que ministrar en el templo. Entonces lo que habían hecho era turnos. Ellos ministraban por turnos, ¿sí? Y como había ya muchos, entonces había un tiempo que ellos trabajaban en sus casas, en sus ejidos, porque los tenían sus tierras y todo, y había otros tiempos en que ellos iban al templo y servían. Entonces claramente en este pasaje se ve que había un tiempo en el que él servía, y dice que al final de ese tiempo, dice cumplido, en el 23 dice cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Entonces Zacarías le tocó entrar, y es bien curioso que justo en ese tiempo le tocó a él. Pero el Señor sí tenía un plan bastante grande con ellos dos. Y es bien bonito porque dice
le dijo el ángel a Zacarías: tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Tu oración ha sido oída. Y yo me ponía a pensar qué bonito sería que viniera un ángel de repente y nos dijera: oye, tu oración ha sido oída. Imagínate, yo no sé cuántos años ellos estuvieron orando por un hijo. Pero está claro que al ser ellos de edad avanzada, normalmente ellos se casaban jóvenes intentando tener un hijo, y no lo tenían. Y ellos oraban por esto, ¿verdad? Y supongo que Elizabeth se sentía pues mal por no tener un hijo. Eso lo podemos ver en Ana, ¿verdad? En el contexto de Ana. Pero ahora llegaba la promesa. Y dijo: tu mujer dará a luz un hijo. Y no solo esto, sino que le da instrucciones claras. Y le dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Y irá delante de él con espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Pues muchas veces nos centramos mucho en Juan. Ese es Juan el Bautista, ¿verdad? Lo conocemos que él vivía en el desierto y comía langostas y miel silvestre, pero nos olvidamos un poquito de antes. ¿Qué pasó antes? Pues estuvo en casa de su mamá, ¿verdad? Y comparándolo un poquito con la historia de Sansón, vamos a ir un poquito a Jueces capítulo 13. Aquí también el mismo Dios le anuncia a la mamá de Sansón que ella iba a tener un hijo y que ese niño iba a ser nazareo. Y dice en Jueces 13, versículo 3, dice: a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. De ahí sigue un poco la historia, pero me llama la atención que dice desde el vientre de su madre, y su madre tenía que cuidarse de muchas cosas. Tenía que, antes de concebir, dice que no tenía que hacer ciertas cosas, y aún después, embarazada, cuidarse, y después tenía que cuidar a su hijo para que él pues liberara al pueblo de Israel. Entonces era una promesa también de una persona que iba a ser usada por Dios más adelante. Si vemos como la juventud o la vida un poco más adelante de ambos personajes, tanto de Sansón como de Juan el Bautista, vemos un resultado diferente. Sansón era una persona caprichuda, que papá, mira, yo me quiero casar con esa. Ah, pero es filistea, no me importa, yo quiero a ella. Bueno, está bien, todo lo que tú quieras. Ahí va el papá y pide la mano y bueno, pasan muchas cosas. Pero Juan no fue así. Con Juan fue bastante diferente. Si él ya de grande se abstuvo de muchas cosas, vivía solo, comía adecuadamente de acuerdo a su llamado de nazareato. El nazareato era una condición que Dios ponía para algunas personas con un fin, con un propósito determinado. ¿Cuál era el propósito de Sansón? Liberar a Israel de los enemigos. ¿Cuál era el propósito de Juan el Bautista? Y ahí lo dice, lo leímos en Lucas, ¿verdad? En Lucas 1, y dice que él será grande delante de Dios. Él dice, él tiene que ir a predicar, él va a ser un profeta como Elías, dice, va a tener ese poder de Elías, va a hacer que los corazones de los padres se vuelvan a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, va a preparar el camino del Señor. Entonces es interesante que ya desde aquí, que ni siquiera estaba concebido, le estaba dando un trabajo, igual que a Sansón. Pero ¿qué pasó más adelante? Juan el Bautista sí cumplió lo que el Señor había destinado para él. Y eso habla mucho de su mamá, de Elizabeth. ¿Por qué? Porque Elizabeth lo crió de acuerdo a ese llamado. Ella se lo creyó, ella era justa delante de Dios y dijo, este niño, si fue elegido
para ser el precursor del Señor, yo tengo que hacer algo bien, ¿verdad? Yo tengo que cumplir el papel como madre correctamente, ¿verdad? Y bueno, Zacarías no se lo creyó, se quedó mudo y todo esto. Y ahora vamos a pasar al versículo 39, donde dice que visitó María allí a casa de Zacarías, ¿verdad? Y dice que cuando María llegó, la criatura que tenía ya 6 meses de embarazo, saltó en el vientre. Y dice que Elizabeth, en el 41 dice, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó, a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Y le contó lo que había pasado, ¿verdad? Entonces bien interesante que ella recibe la visita de María y su criatura salta. Y ella cree que la persona que viene ahí dentro es el Hijo de Dios, ¿verdad? La madre de mi Señor. A veces ella sí lo creía. Costó mucho que la gente creyera, pero ella sí. Me llama mucho la atención durante el embarazo de Elizabeth. Ella era muy consciente de quién llevaba dentro, ¿sí? Vimos en Jueces que la mamá tenía que cuidarse antes de tener el bebé y durante su embarazo y luego cuidar al bebé. Y dice en el versículo 24, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. O sea, ella lo sufría eso de no tener un hijo, pero ella al recibir este bebé, al recibir este embarazo, al recibir esta persona especial y elegida por Dios en su vientre, ella se recluyó en casa. Yo creo que las que llevamos unos días en casa como que nos está costando, ¿verdad? A mí me gusta mucho salir. Quedarte en casa porque sabes que llevas algo especial en tu vientre debe ser bien difícil, pero ella se sentía gozosa porque sabía que todo esto tenía un propósito y sabía cuál era la razón por la cual ella tenía que cuidarse durante tiempo, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo más estuvo en la casa, pero aparentemente estuvo todo el tiempo de su embarazo en la casa, y allí mismo fue donde fue María a visitarla después, ¿verdad? Luego en el 57 dice, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz a un hijo y todos se regocijaron con él. Y al 8º día fueron al templo para circuncidarlo y le llamaban con el nombre de su padre, pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Ella ya lo había entendido y le dijeron, ¿por qué si no hay nadie que se llame Juan en su familia? Y dijeron a su padre, bueno, ¿qué dices tú? Y dijo, no, Juan es su nombre, lo escribió. Y en ese momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor sus vecinos. En todas las montañas de Judea se divulgaron estas cosas. Y todos los que oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y es bien interesante que su madre creyó que iba a tener un hijo, alabó a Dios, se cuidó a ese bebé, se cuidó ella misma cuando está embarazada. Y luego ella sí creyó que este niño se tenía que llamar Juan, porque ya se lo había dicho el ángel a Zacarías, y costaba pues mucho entender por qué, pero al final el mismo testimonio de todo lo que estaba ocurriendo hizo que la gente dijera, ¿quién pues será este niño? O sea, es algo diferente que está pasando, ¿verdad? Y estaba pensando yo, ¿qué podemos nosotros aprender de esta historia? Hoy en día, pues, como decía antes, no es un ángel, no se nos aparece para decir, oye, tu oración fue oída. Aunque quisiéramos tanto sentir eso, ¿verdad? Muchas veces pensamos que nuestras oraciones no pasan del techo. En la Biblia hay varios momentos, varias personas a las que Dios les manda decir o les dice o les revela que su oración ha sido oída. Y esto es bonito porque podemos orar con confianza. Orar unos por otros, orar por alguna necesidad personal, por alguna afrenta personal, alguna enfermedad personal, alguna enfermedad de otra persona, alguna necesidad específica.
Y personalmente yo he orado durante un año o más por alguna cosa y yo decía, Señor, pero tú sabes, o sea, ¿cómo yo sé que tú me oyes? Y quizás sí orar con esa confianza, pero porque el Señor no me responde, ¿sí? Y después de un tiempo darle gracias y decirle, Señor, gracias porque me hiciste esperar mucho tiempo y orar muchas veces, pero al final la oración ha sido oída. Y es bonito, ¿verdad? Porque a veces como que pensamos que si no responde el Señor rápido es que no y punto y dejamos de orar. Pero no sé cuántos años oró Elizabeth, quizás unos 30, 40 años, no sabemos, pero al fin Dios le dice, tu oración fue contestada. Entonces es un ánimo para nosotros de saber que Dios sí nos oye. Y otra cosa que me llamaba mucho la atención es que esta mujer crió a su hijo con el llamado que él tenía. No sé cómo estamos criando nosotros a nuestros hijos y yo sé que cuesta mucho ser diferente a los demás, o sea, que mis hijos tengan un conocimiento de la palabra diferente a los compañeros de su escuela, que los niños tengan convicciones, eso cuesta bastante. Por ejemplo, que nuestros hijos puedan decir frente a los compañeros, yo no voy a participar en esto. Eso es muy difícil, pero nosotros como mamás tenemos que orar mucho por los niños, orar mucho por nosotros mismos para que los criemos para el Señor. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, bueno, desde el 1 habla bastante de cómo tenemos que vivir para el Señor, pero en el 2, versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, ahí nos habla que somos escogidos. O sea, Dios hizo algo y nos eligió, nos escogió. Y dice que somos escogidos ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, si nosotros hemos alcanzado misericordia es porque Dios se dignó dejarnos escuchar el mensaje del Evangelio, dejarnos entender y ser salvas, ¿verdad? Hemos creído en Jesús y somos un pueblo suyo, apartado, elegido, escogido, santo, o sea, apartado, somos real sacerdocio, o sea, somos como esta mujer, como Elizabeth, del linaje de sacerdotes que eran llamados a trabajar en el templo y a adorar, ¿verdad? Ofrecer sacrificios y hacer un trabajo especial en el templo. Entonces, igual que ella, nosotros tenemos una función en la tierra. Si Dios quisiera solo salvarnos y ya estuvo, que ese fue todo el propósito de nuestra vida, pues ya estuviéramos en el cielo, ¿verdad? Pero si estamos en la tierra y mientras estemos en la tierra, nuestro propósito es claro, y aquí lo dice, que es anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, alguien te llamó, te rescató, te dio esa luz. ¿Qué tienes que hacer tú? Anunciarlo a los demás. Y ese es uno de los trabajos que tenemos que hacer. Anunciar a los demás que nosotros somos apartados y que Dios quiere salvar a muchas más personas. Entonces, esto tiene dos enseñanzas para nosotros. Una, que debemos vivir como escogidos. O sea, ¿qué hizo Elizabeth? Ella se guardó. Se tuvo que quedar en casa, sí, sacrificios tuvo que hacer. Seguro que tuvo que cambiar su forma de comer, tuvo que cambiar su forma de hacer ciertas cosas y tuvo que quedarse en casa. Ella sabía cuál era su llamado y lo siguió, lo hizo. Entonces nosotros tenemos que seguir este ejemplo. Si nosotros somos llamados, somos elegidos, somos santos y apartados, entonces tenemos que vivir conforme a esto, ¿verdad? Y eso nos llama a nosotros a revisar nuestra forma de vivir y quizás cambiar algunas cosas porque no le agradan al Señor, ¿verdad?
todavía tenemos vida en esta tierra y todavía tenemos tiempo para cambiar algunos hábitos, algunas cosas que no le gustan a Dios. Eso por una parte. Entonces tenemos que vivir como escogidos. Recordemos que Elizabeth, toda la circunstancia hizo que la gente preguntara qué pasó. Entonces, ¿será que nosotros estamos dando que hablar a la gente en ese sentido? ¿O al revés? Entonces, este es un punto para reflexionar. Y el otro punto para reflexionar es, nuestro llamado es anunciar a Cristo, anunciar el Evangelio a los demás. Entonces, que esto también sea un llamado para nosotros, que eso lo recordemos que tenemos que hacer, anunciarle a los demás las virtudes del que nos llamó. Y pues todas las circunstancias tienen este objetivo, que Jesús ahorita está dando oportunidad al mundo con este jalón de orejas. A nosotros quizá no nos gusta, quizás estamos resignados a no ir a la iglesia, pero nuestro objetivo principal es anunciar de Jesús a los demás. Y esto sí podemos hacer desde casa, podemos hacer con los vecinos y los pocos que podemos ver. ¿Qué podemos hacer nosotros por nuestros amigos, por nuestros conocidos que no conocen al Señor? Este tiempo es un jalón de orejas, la gente está más, ¿será que Dios sí existe? ¿Por qué permite esto? Y podemos decirle, pues Dios te está dando la oportunidad de vivir todavía para creer en Él. Nosotros queremos que el Señor venga pronto, ¿verdad? O quizá no. Bueno, y nuestros conocidos y familiares que no son creyentes, ¿qué? Entonces quizás nuestro comportamiento en este tiempo debe ser que llame la atención a los demás. Debemos hablarles del Señor y no cansarnos de hablar hasta el día que el Señor nos lleve o hasta el día que moramos. Tenemos que hablar del Señor. Leí un testimonio de un pastor italiano que estuvo ahí en el hospital. Leí como la historia que contó uno de los médicos que lo atendía y dice, es que estábamos tan aturdidos, tan saturados, que solamente íbamos a visitar a este viejito para que él nos leyera la palabra, porque él todos los días a los enfermos y a los doctores les leía la Biblia. Entonces, y esta persona se convirtió gracias a este pastor que estuvo allí. Y también estaba viendo ahorita el testimonio de una muchacha en España, que de su iglesia dice como el 10%, son como 300 personas, dice el 10% tuvo la enfermedad en hospital, o sea, muchos lo tuvieron en casa, pero muchos en hospital. Y dice que había un hermano como de estos bien queridos, que siempre está en la iglesia, que siempre está como muy pendiente de los demás, o sea, es una persona muy querida en la iglesia, y estuvo hospitalizado 15 días y estuvo muy mal. Y ella dice que casi todos los de su planta murieron, y él no, él ahorita estos días, ayer o antier, fue a casa ya. Pues esa era una como victoria, pero por otro lado contaban pues de la situación en el hospital y que él sí tuvo el privilegio de hablar del Señor allí. Entonces pues no sabemos cuál es el plan de Dios para cada uno de nosotros, no sabemos el plan de Dios para estos días para nosotros, pero pase lo que pase tenemos que recordar estas dos cosas. Primero, que tenemos que vivir para Él y quizás nos toque hacer algunos sacrificios, o sea, obedecer a las autoridades es un sacrificio porque no nos gusta siempre, pero en este caso pues tenemos que hacerlo con gozo. O sea, si las autoridades dicen cerramos la iglesia, pues cerramos la iglesia y con gozo tenemos que decir está bien. El Señor también nos habla en casa, el Señor también nos usa en casa, también podemos orar en casa, juntarnos con 2 o 3, como vimos en las fotos de ayer de algunos hermanos que se juntaron, 2 familias y estuvieron juntos hablando al Señor en la casa, y eso es bonito. Entonces que no veamos esto como una derrota ni como una prueba del enemigo, sino más bien como una prueba de Dios, de cuánto estamos nosotros viviendo para Dios en nuestro diario vivir. ¿Será que la gente de los vecinos que nos ve hace como ocurrió con Elizabeth, verdad? La gente guardaba esto en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? ¿Será que la gente a nuestro alrededor puede decir, ¿quién es esta persona tan diferente? ¿O será que nosotros estamos renegando y estamos diciendo, ay Señor, viste, eso es una prueba del diablo y hablando mal de las cosas? Entonces yo les animo, hermanas, que en este momento que es difícil podamos ver al Señor, podamos seguir el ejemplo de esta mujer,
que tuvo que sacrificarse, que tuvo que cambiar algunas cosas por obedecer al Señor y porque era muy consciente de quién llevaba en su vientre. Por otro lado, pues oremos mucho por nuestros hijos y pensemos que a veces nos tenemos que sacrificar y dedicarles un rato a ellos, dedicarles un tiempo a orar por ellos, por cada uno, todos los días, porque es la única manera de criarlos para Dios y vamos a ver resultados. A veces nos toca ser disciplinados con ellos, a veces nos sentimos malos por disciplinarlos, pero el resultado va a ser bueno. Y esa es la fe que yo como mamá tengo muchas veces, de estar orando por ellos y decir, bueno, me duele esto, a veces tengo que sacrificar de mi tiempo para estar con ellos, de mis gustos para estar con ellos, pero el resultado es el que confío en Dios que valga la pena. Y por otro lado, pues ser conscientes que somos el pueblo de Dios, que estamos apartados y que tenemos que vivir para Dios y anunciar a otros sobre Él. Terminemos allí en casa orando cada una, pidiéndole ayuda a nuestro Dios. Y yo quiero orar también por ustedes. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque tú nos enseñas, nos muestras tu voluntad, nos das de ti y nos enseñas cómo vivir nuestra vida cristiana. Señor, te pido por mis hermanas que en este tiempo difícil puedan estar tranquilos, que puedan estar confiados en ti, que tú tienes siempre el control de todo. Y también que esta es una oportunidad tanto para crecer personalmente, espiritualmente, como también para anunciar a otros sobre ti. Señor, gracias por mis hermanas y te pido que las bendigas, que les des tu paz, tu paciencia, tu gozo en medio de todo esto. Señor, que podamos entender que somos un pueblo santo, que somos un pueblo adquirido a precio alto de tu sangre para anunciar de ti, Señor, para que muchas otras personas te conozcan. Y te doy gracias por esta oportunidad que aún nos das el día de hoy, que estamos con vida, de anunciar el Evangelio y de compartir a otros de ti. Gracias, Señor, por cada una de mis hermanas y en nombre de Jesús las encomiendo en tus manos. Amén.